Bienvenidos. Hoy daremos inicio a un nuevo tema, la modificación de registros de una base de datos desde una aplicación web. Para poder modificar registros de una base de datos, debemos conocer la sentencia SQL update. La sintaxis básica de esta sentencia es la que se muestra a continuación, donde la cláusula update indica una única tabla para esta sentencia, para este ejemplo, para esta sintaxis, una única tabla a modificar. La cláusula set indica los campos separados por coma junto con el nuevo valor que van a tomar y la condición para la modificación. Entonces la cláusula set especifica qué columnas se van a actualizar y calcula o asigna los nuevos valores para esos campos, y la cláusula where selecciona las filas de las tablas a modificar. Es decir, establece la condición para la modificación. Un ejemplo de modificación de datos podría ser la modificación de los datos de una categoría de productos en la base de datos de ejemplo que hemos venido trabajando, Neptuno. Por ejemplo, si deseamos modificar el ID y el nombre de una categoría, lo podríamos hacer como este ejemplo. Indicamos a través de la cláusula update el nombre de la tabla a la cual se va a modificar los datos. En este caso, la tabla categorías. Se carga los campos y sus nuevos valores separados por coma con la cláusula set. Y se indica la condición para hacer esta modificación es que sean todos aquellos registros cuyo ID categoría sea igual a 3. Entonces, en este ejemplo, la cláusula where identifica una sola fila en la tabla categorías, puesto que hay una sola fila donde el ID categorías es igual a 3. Y la cláusula set asigna nuevos valores a dos de las columnas de esta fila, a la columna ID categoría y a la columna nombre categoría. La cláusula where es exactamente la misma que se utilizaría en una sentencia delete o una sentencia select para identificar las filas a las cuales se van a mostrar, se van a eliminar, o en este caso en particular se van a actualizar. De hecho, las condiciones de búsqueda que pueden aparecer en una cláusula where de una sentencia update son exactamente las mismas que las disponibles en la sentencia select y la sentencia delete. Al igual que la sentencia delete, la sentencia update puede actualizar varias filas de una vez con la condición de búsqueda adecuada. Para mayor información se pueden consultar el manual de referencia de MySQL. Lo pueden encontrar en esa dirección web. Este es el manual de referencia y a esta página le trae ese enlace exactamente en el numeral 13.2.10 sintaxis de update. Van a poder estudiar aquellos que quieran ampliar este conocimiento, la sintaxis básica de esta sentencia y la sintaxis para afectar múltiples tablas a la vez. Entonces en este manual les especifica cada una de estas palabras clave. Fíjense que es mucho más de las que se les indicó en el ejemplo y en la sintaxis básica reducida que se les muestra en la presentación, con el objeto de que sea mucho más entendible, sea un ejemplo lo más básico posible para facilitar su comprensión. Practiquemos esta sentencia update directamente desde
el cliente PHP-MyAdmin de base de datos relacionales MySQL. Bueno, vamos a examinar un poco la estructura de la tabla categorías. La tabla categorías está compuesta por 3 campos: ID categoría, nombre categoría, descripción. Fíjense que la ID categoría es un entero y nombre categoría y descripción son cadenas de caracteres o campos de tipo varchar. Si vemos el diagrama relacional de la base de datos Neptuno, nos damos cuenta que categorías tiene una relación de uno a muchos con la tabla productos. Esto implica que una categoría puede tener muchos productos y un producto pertenece solo a una categoría. Esto evidencia que hay una dependencia entre la tabla categorías y la tabla productos. Es decir, la tabla productos depende del ID categoría de la tabla categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hacen modificaciones en la tabla categorías y específicamente en el ID de la categoría, esto va a repercutir en los datos que están almacenados en la tabla productos. De allí la dependencia funcional que existe entre estas dos tablas. Entonces, tenemos que revisar qué sucede en la tabla productos cuando esta clave ajena a ID categorías en la tabla categorías es modificada o eliminada. A esto se le llama integridad referencial o integridad de los datos al presentarse modificación o actualización. Revisemos entonces la tabla productos en su estructura, las vistas de relaciones. Vamos a ver qué sucede con su clave ajena a ID categorías cuando se relaciona con la clave primaria ID categorías de la tabla categorías de la base de datos Neptuno. Fíjense que el gestor MySQL permite que cuando haya una eliminación poder definir qué sucede con este campo, qué sucede con el campo ID categoría de la tabla productos. ¿Cómo se va a eliminar? Si se elimina ese ID categoría o el registro con esa ID categoría, se eliminan también todos los registros en productos, ya que está definido en cascada, o si se modifica el ID categorías y se establece en valor nulo, esa ID categorías aquí en la tabla productos, o no hay acción, no sucede la eliminación en productos, más sí sucede en categorías, o se restringe. Esto quiere decir que no se puede eliminar los registros en la tabla categoría mientras exista un registro que tenga relación con la tabla productos. Esto sería restrict. Lo mismo podemos establecer a la hora de una modificación que ocurra en la tabla categorías directamente en el campo ID categorías. ¿Qué va a pasar en la tabla productos en el campo ID categorías, que es su clave ajena? Se puede establecer cualquiera de estas 4 restricciones de modificación. En este caso, la más básica es que todo sucede en cascada, es decir, que si hay un cambio en categorías, en el ID categorías, se refleja ese cambio en productos. Si hay una eliminación en categorías referido a la ID categorías, entonces todas las relaciones en la tabla productos también se van a eliminar. ¿Sí? Todos esos registros también se van a eliminar. Eso es lo que nos indica esta integridad referencial, delete cascada y update cascada. Bueno, teniendo esto claro, sabiendo qué va a suceder o qué hemos nosotros definido que suceda al momento de, en este caso, actualizar una categoría, podemos entonces
realizar la sentencia SQL.